Buenos días. En este video vamos a explicar de manera sencilla qué son las secciones cónicas y por qué son tan importantes. A veces las vemos como simples figuras de geometría, pero en realidad nacen de algo muy concreto, el corte de un cono con un plano. De ahí surgen cuatro formas que vemos todos los días sin darnos cuenta: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Cada una aparece en objetos comunes, en construcciones, en la naturaleza e incluso en el movimiento de los planetas. Nuestro objetivo es mostrar cómo funcionan, cuáles son sus partes y dónde las encontramos en la vida real, para entender que la geometría no solo está en los cuadernos, sino en todo lo que nos rodea. Esperamos que esta explicación les ayude a verlas de una forma más clara y útil. Vamos a empezar por la circunferencia. La circunferencia es una curva plana y cerrada, cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. Equidistante es otra forma de decir igualmente distantes, es decir, a la misma distancia de algo. Esto que vemos aquí es una circunferencia. En la definición decía que era una curva cerrada y estamos viendo una curva cerrada. Y decía que cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿A qué se refiere? En este lugar, donde ponemos el centro, vemos que la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los puntos que están sobre la circunferencia es la misma. El truco aquí es ver la circunferencia como una serie de puntos que están tan juntos que nosotros lo vemos como una línea o una recta, pero realmente son muchos puntos. Podemos decirlo como infinitos puntos. Pero para que no se nos haga complicado, recordemos que siempre que estemos hablando de circunferencia, realmente a lo que nos estamos refiriendo es a esa curva, a esa línea que estamos trazando. Ahora, es importante que definamos algunos elementos de la circunferencia. Empecemos primero con el centro. El centro es aquí donde marcamos el lugar que se encuentra tal cual en el centro de la circunferencia. Ahora el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta un punto cualquiera sobre la circunferencia, es decir, desde el centro hasta un lado. Podemos marcarlo aquí, o acá, o en diferentes partes. Vamos con el diámetro. El diámetro es un segmento, es decir, como un pedacito, que está cruzado exactamente por el centro, pero que toca dos puntos sobre la circunferencia, y tiene que ser recta. Entonces yo puedo trazar el diámetro aquí o lo puedo trazar acá. Realmente da igual en dónde trace el diámetro, siempre que toque el centro y dos puntos sobre la circunferencia. Ahora, cuerda. Una cuerda es un segmento que va a tocar dos puntos cualesquiera sobre la circunferencia, pero puede estar ubicada en diferentes partes. Fíjense bien, nosotros podemos trazarla aquí, o en este lugar, o en este lugar, ya que está cumpliendo, es un segmento que está tocando a dos partes sobre la circunferencia. El diámetro también puede ser una cuerda. De hecho, el diámetro es la cuerda más grande. Ahora hablemos de la secante. La secante es como la cuerda. Su única diferencia es que no está limitada por los puntos sobre la circunferencia. Es decir, simplemente trazamos una recta cualquiera que toque simplemente a dos puntos sobre la circunferencia. Ahora, la recta tangente. La recta tangente tiene la característica de que es una recta, pero que toca únicamente en un solo punto a la circunferencia. Por ejemplo, aquí estamos trazando a una recta tangente. ¿Por qué? Porque es una recta que está tocando únicamente a un solo punto de la circunferencia. Es como si nosotros a una recta secante la fuéramos como sacando hasta que deje de tocar dos puntos, es decir, hasta que toque únicamente a un solo punto. Pueden ser varias. Así que las nombramos rectas tangentes y al punto en donde están tocando le nombramos punto de tangencia. Vamos con el arco. El arco se refiere a un segmento sobre la circunferencia. Por ejemplo, aquí estoy representando al arco AB, que es un pedacito que está sobre la circunferencia. Finalmente, el sector circular. Si se fijan, se parece mucho al arco, pero la diferencia es que el sector circular tiene un área, mientras que el arco no. La circunferencia aparece en muchísimos objetos cotidianos porque su forma perfectamente redonda es ideal para el movimiento y la simetría. La vemos en las ruedas de los carros, en los relojes, en los platos, en las monedas y en cualquier mecanismo que necesite girar sin perder estabilidad. En arquitectura y diseño también es fundamental porque permite crear estructuras equilibradas, como cúpulas o ventanales circulares que distribuyen el peso de forma uniforme. Ahora hablaremos de la elipse.
La elipse se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos situados en el mismo plano y llamados focos es una cantidad constante y mayor que la distancia entre los focos. Confuso, ¿no? De manera informal, se podría decir que es una curva ovalada que se asemeja a una circunferencia alargada. Vamos parte por parte. Primero organizamos un plano X, Y, para poder posicionarnos bien. Ubicamos los dos puntos llamados focos, quienes están en el eje X. En este caso, tenemos una elipse que tiene su centro en el origen del plano XY. La característica principal de una elipse es que todos sus puntos cumplen con que si trazamos una recta desde el punto hasta uno de los focos y desde ese mismo punto hasta el otro foco y sumamos sus longitudes, van a tener un valor constante. Si tomamos otro punto de la elipse y sumamos las longitudes de la distancia desde el punto hasta cada uno de los focos, será siempre constante. Las coordenadas de los focos para este caso van a ser C,0 y menos C,0, donde C es algún número. Observamos que, como se dijo anteriormente, los focos están ambos sobre el eje X. Al eje por el que pasan los focos de la elipse se le llama eje principal. Al segmento de este eje, que va delimitado por dos puntos en la elipse, se le conoce como eje mayor. Los puntos donde el eje principal se cruza con la elipse, es decir, el principio y el fin del eje mayor, se les conoce como vértices, y en este caso tienen coordenadas menos A,0 y A,0. De igual forma, la elipse tiene un eje menor, que es perpendicular al eje mayor y siempre tiene menor longitud. Los puntos donde inicia y termina el eje menor se conocen como los extremos del eje menor, y en este caso tienen coordenadas 0,b y 0,-b, donde la b también es un número. Los valores de a, b y c son importantes, pues son los que definen la ecuación de una elipse, pero eso es tema para otro video. Cabe aclarar que podemos tener elipses cuyo centro no sea el origen del plano, sino un punto cualquiera con cualquier coordenada, y obviamente ya varían los valores. Además, podemos tener elipses cuyo eje mayor sea vertical, es decir, que el eje principal de la elipse sea el eje Y. La elipse, aunque parece solo un círculo alargado, cumple funciones muy específicas en la vida real. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol tienen forma elíptica, lo que permite que su velocidad cambie según se acerquen o se alejen. También se usa en las pistas de atletismo, donde su forma ayuda a mantener un recorrido fluido sin curvas bruscas. Incluso en acústica se aprovecha. En una sala elíptica, el sonido que se produce en un foco se refleja hacia el otro, lo que permite diseños únicos en teatros o salas de conciertos. La siguiente cónica es la parábola. Según su definición, la parábola es el lugar geométrico de los puntos X y Y del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamada directriz. En un principio, es un poco complicado de entender, pero paso por paso va a ser más fácil. Usemos esta imagen para ubicar sus partes, las cuales son la directriz, el foco, el vértice, la distancia focal y el lado recto. En esta imagen, lo primero que ubicamos es la recta directriz, que es esta de aquí abajo. Perpendicular a esta recta, encontramos el eje de la parábola. Sobre este eje, encontramos un punto llamado foco. Ahora, como observamos aquí, hay un punto medio que está entre el foco y la directriz. Ese punto es el vértice. Ahora, del foco al vértice, hay una distancia que es la misma que hay del vértice a la directriz. Esta distancia se denomina distancia focal, representada usualmente por una P. Por último, el lado recto, que es una línea perpendicular al eje de la parábola que pasa por el foco, así. Una característica de esta línea es que tiene 4 veces la longitud de la distancia focal, es decir, esta. Vemos un ejemplo en GeoGebra. Al utilizar la herramienta de parábola, GeoGebra nos pide que primero seleccionemos un punto y luego la directriz. Este punto vendría siendo el foco de la parábola. Una vez ubicamos el foco y la directriz, la herramienta de parábola hace el trabajo por nosotros. Una vez formada, identifiquemos las partes anteriormente explicadas y verifiquemos si cumplen con sus características. Como podemos ver, el vértice está justo en la mitad de la distancia que hay entre el foco y la directriz. Así que cumple con su característica principal. Vemos también que la longitud que hay desde el foco al vértice, que es la distancia focal, es la misma que va del vértice a la directriz. Así que sí cumpliría con la característica principal de la distancia focal.
Por último, vemos que al hacer una línea perpendicular al eje de la parábola, en este caso horizontalmente, y que pase por el foco, que corresponde al lado recto, está la distancia focal 4 veces. Al utilizar este sistema, podemos evidenciar las principales partes y características de las parábolas. La parábola es una de las figuras más útiles por su capacidad para reflejar energía hacia un punto específico. Por eso las antenas parabólicas captan señales concentrándolas en su foco. Y los reflectores de luz funcionan igual, enviando un rayo directo y preciso. También aparece en el chorro de agua que sale de una fuente y en la trayectoria de cualquier objeto que lanzamos al aire, lo cual demuestra cómo la física y la geometría se conectan naturalmente. Finalmente, cerramos con la hipérbola. Hablemos de qué es. La hipérbola, formalmente, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una cantidad constante y menor que la distancia entre los focos. Vamos a apoyarnos mediante un dibujo. Aquí tenemos un eje en el que vamos a colocar los dos focos, foco A y foco B. Pongamos un punto en un lugar aleatorio. Lo que vamos a hacer ahora es medir las distancias que hay de los focos al punto que pusimos aleatoriamente. Del foco A al punto, supongamos que hay una distancia de 3, y del foco B al punto, hay una distancia de 8. De esas medidas, vamos a encontrar la diferencia. El procedimiento sería restarle 3 a 8, que daría 5, o también podría ser restarle 8 a 3, que daría 5 negativo. Como en la definición se habla de valor absoluto, por lo tanto el valor absoluto de 8 menos 3 sería lo mismo que valor absoluto de 3 menos 8. El valor absoluto sería 5, daría lo mismo con cualquiera de las dos restas. Ahora, si hacemos otro punto aleatoriamente, tendríamos que hacer lo mismo. Con este nuevo punto, la distancia del foco A al nuevo punto sería de 4 y la distancia del foco B al nuevo punto sería de 9. Realizamos el mismo procedimiento de las restas y el valor absoluto. La diferencia sigue siendo 5. Si ven que la diferencia con el primer punto es la misma que con el segundo, a esto se refiere el concepto cuando dice que hay una constante. Lo que estamos haciendo es ir poniendo puntos que siempre vayan cumpliendo con esta característica, que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias siempre de una cantidad constante, en este caso siempre estará dando 5, pero puede ser cualquier otro número. El chiste es que la diferencia siempre sea constante. Estos puntos que estamos trazando, que pueden ser infinitos, entre todos van a formar algo, y ese algo es la hipérbola. Así como la trazamos del lado derecho, la podemos hacer desde el izquierdo. Hay que aclarar que las hipérbolas pueden ser horizontales, verticales e incluso inclinadas. En todos los casos se van a trazar unas líneas que se conocen como asíntotas. La hipérbola, aunque parece más abstracta, también tiene un papel importante. Se puede ver en las órbitas de ciertos cometas que pasan cerca del Sol y luego se alejan para no volver. En telecomunicaciones, se usa para ubicar señales, porque los retrasos en la llegada de ondas generan curvas hiperbólicas que permiten calcular posiciones. Incluso en arquitectura se utiliza su forma para crear techos o estructuras con curvas opuestas que dan estabilidad y un estilo moderno muy marcado. En conclusión, estas 4 figuras que nacen del corte de un cono no son solo conceptos de clase, sino formas que construyen y explican gran parte del mundo que vemos. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola aparecen en objetos cotidianos, en la tecnología, en las construcciones, en la física y hasta en el movimiento de los astros. Entenderlas nos permite reconocer patrones, comprender mejor cómo funcionan muchas cosas y ver la geometría como una herramienta útil para interpretar la realidad. Con esto, cierro la explicación, esperando que haya quedado claro cómo estas curvas están mucho más presentes en nuestra vida de lo que imaginamos.